Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Pulso del grupo Dalín de San Angelín. Hoy tenemos un tema bien interesante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un familiar, quizás nosotros mismos, o conocemos a alguien que haya pasado por un problema oncológico? Triste, pero que además tiene que ir armando su propio camino. Tiene que buscar a su médico, tiene que buscar a dónde hacerse un estudio, tiene que buscar pruebas, tiene que buscar su propia organización. Y hoy vamos a hablar justamente de qué pasa con este tipo de pacientes en el modelo de atención privada en México y cómo se está trabajando para poder tener algo distinto. Hoy nos acompaña Rafael Castro. Rafael Castro es director general del COI, Centro Oncológico Internacional. El Centro Oncológico Internacional, ahorita Rafa nos va a platicar un poco más. Rafa es economista de formación, tiene algunos estudios en el extranjero, en Inglaterra, tiene un par de maestrías, ha estado en el tema de salud privada por mucho tiempo, desde varios enfoques, desde varias aristas, desde el punto de vista de farma, desde el punto de vista de hospitales y ahora, pues liderando el COI. Rafa, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y pues platícanos un poquito del COI antes de comenzar con ese tema. Gracias, Roberto. Antes que nada, muchas gracias en tomar en cuenta al COI para este tipo de módulos. Felicidades por la iniciativa. La verdad es que es una forma de poder comunicarnos más allá de lo que hacemos y llegar a más gentes. Es que muchas gracias. Y si te platico un poco el COI tenemos 14 años en el mercado, nace como una iniciativa privada, buscando siempre tratar de buscar espacios fuera de los hospitales, ¿no? Porque sabemos que muchas veces el cáncer puede tener cierta connotación fuera del hospital, tratar de ser ambulatorio como es en casi toda parte del mundo, y así nace el COI, ¿no? Buscando una vinculación con hospitales como Grupo San Angelín, en donde todo lo hospitalario se puede hacer a través de grupos de especialistas como son ustedes, pero la parte de oncología tratando de hacerla a través de expertos en módulos que pudiera tener una combinación en lo que es la parte hospitalaria con el hospital y la parte ambulatoria a través de este tipo de clínicas que reúnan un 360 de la atención oncológica. Lo que platicábamos hace rato en la introducción, yo he tenido experiencias cercanas, familiares, con mis hermanas, por ejemplo, que han tenido problemas oncológicos. Y una de ellas, que lo tuvo aquí en México, ha tenido que recorrer este camino de una manera, pues digamos, muy artesanal, ¿no? Lo que pasa es que le dejamos al paciente, que es el que menos sabe y el más asustado de todo este proceso, le dejamos que él sea el que vaya descubriendo cuál es el camino más eficiente en su atención oncológica. Esto, desde luego, va en detrimento, uno, de la atención y la calidad de la atención que debe recibir. Dos, va en detrimento también del éxito que pueda tener en su tratamiento, porque pues, evidentemente es un camino que no es un camino continuo, sino pues, va siendo puntual. Y tres, también desde el punto de vista económico, que también es un factor muy importante, ya sea si lo pagas tú de bolsillo o lo paga alguna aseguradora, pues también es muy ineficiente desde el punto de vista económico, ¿no? Hay muchos actores, muchas opiniones, un camino, como decía, que no es el mejor ni el óptimo para que el paciente vaya recorriendo. Y bueno, con orgullo les puedo platicar a la gente que nos escucha que hemos hecho una alianza muy interesante entre el COI y los hospitales San Angelín, en donde tenemos un sistema que se llama Mayo, que es un modelo de atención integral oncológica que busca pues, atender justamente esta dispersión en la atención. ¿Por qué no nos platicas un poquito más, Rafa, de qué consiste este modelo y qué beneficios puede tener? Este modelo Mayo y que se hace en conjunto con Grupo San Angelín lo que busca es precisamente lo que tú decías, ¿no? Es tratar de que un paciente no esté recorriendo y fragmentando. Sí. Esto viene mucho por las viejas costumbres que tenemos en México, ¿no? Anteriormente, bueno, sigue todavía en gran parte de la población. Cuando alguien tiene un padecimiento, acude a su médico, el médico confirma, no confirma, y de ahí manda con algún oncólogo, en el mejor de los casos, y el oncólogo es el que hoy toma el control del paciente. Así ha sido por tradición en México y generalmente las grandes instituciones hospitalarias es donde se atienden por ser una alta especialidad, mayoritariamente se atendían en este tipo de hospitales pensando que ahí iban a encontrar todo lo que requiere el paciente. Pero siempre en base de que el médico es el que determina cuál es el mejor camino del paciente. La verdad es que yo creo que eso en países de primer mundo ha cambiado, ¿no? Yo, por eso, la experiencia que me comentaste, de dos experiencias que tuviste, Claro. pues vemos modelos en donde el que determina el proceso es la institución, ¿no? No importa el médico, es muy importante que se cuenten con médicos de muy buena calidad, médicos certificados, médicos que cuenten con la especialidad, pero hay muchas veces quien marca el proceso es la institución. La institución, si es un tipo de cáncer, determinará con quién tiene que verlo y cuál es la ruta de acuerdo a lo que tienen en procesos y procedimientos que tiene que seguir para cada tipo de cáncer. Además, entiendo que en el tema oncológico
no hay un médico de cabecera, ¿no? No. Es multidisciplinario y tiene que haber diferentes médicos, diferentes opciones. Cuando tienes el tratamiento sesgado a la visión solamente de uno de estos médicos, pues quizás no estés viendo toda la película completa, ¿no? Correcto, tienes toda la razón. Anteriormente, inclusive en el Consejo Mexicano de Oncología, todavía algunos médicos que recibieron su certificado como oncólogos, aunque no eran oncólogos médicos, aunque no eran radiooncólogos, pero tenían un solo certificado y podían atender muchas veces, independientemente de si eran radiooncólogos, cirujanos, oncólogos médicos, podían atender al paciente en un 360, lo cual hoy está demostrado de que cada uno tiene una especialidad, pero si trabajan en conjunto, el resultado es mucho mejor. Claro. Entonces, soy parte del modelo que buscamos junto con el modelo Mayo que comentabas, es precisamente el poder atender a los pacientes en tiempo. Lo más importante en el cáncer es el tiempo, ¿no? Una vez que se detecta y se confirma la enfermedad es progresiva. Entonces, entre más rápido se pueda tomar una decisión, entre más rápido empiece el paciente un tratamiento, pues la verdad es que es mucho mejor el resultado, tanto económico como para la parte de salud del paciente. Y en esa necesidad lo que buscamos hoy en este modelo es que cada paciente que tenga una sospecha nos pueda buscar en este modelo. Tenemos ya una batería de estudios para confirmar o no confirmar. Y si se confirma que en menos de 15 días, 20 días, pueden estar empezando los tratamientos. Claro, esta decisión es colegiada. Buscamos que a través de un grupo de expertos que se reúnan para cada caso, puedan analizar cada quien desde su trinchera cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Hoy, como está comprobado, la verdad es que el cáncer es un tema biológico molecular, el cual no todos los medicamentos van a funcionar igual para cada paciente ni para cada tipo de cáncer, y por eso hoy el estudio patológico juega un papel muy relevante. Una de las cosas más importantes en cáncer es que el patólogo oncólogo tenga una muy buena definición de lo que está pasando, porque de ahí parte todo. Si el patólogo se equivoca en la definición de lo que está viendo, seguramente la ruta del cáncer tomará otro camino. Pero si realmente estamos garantizando lo que está teniendo y lo que está observando el patólogo, en ese momento se toma la mejor decisión para la atención de cada paciente. O sea, estamos hablando ya un poco más de, antes se hacía un tema más genérico, hoy es una medicina mucho más personalizada, ¿no? Correcto. ¿Cómo se atiende eso en el COI? ¿Qué procesos tienen para hacer una medicina mucho más personalizada o enfocada al tipo de cáncer en específico? Fíjate, lo que te comentaba hace un rato, desprendiendo de la parte de patología, una vez que se hace el análisis molecular del cáncer, se determina qué tipo o dónde estuvo la mutación que ocasionó ese cáncer, de acuerdo a cada una de ellas. Anteriormente, si era un cáncer de mama, por ejemplo, se iba por la línea 1, si fallaba la línea 1, iba por la línea 2 y la línea 3, así se iba fallando a los diferentes medicamentos que tenía que tener. Hoy en día sabemos que de acuerdo al tema molecular donde estuvo determinado la falla que determinó el cáncer, la verdad es que hay medicamentos específicos que nos evitan ir de línea 1, línea 2, línea 3. Y Antes era como prueba y error. Claro, por supuesto. Perdías más tiempo. Perdías mucho más tiempo, había muchas mermas en la parte de economía, había mucha merma en el paciente por el daño que puede estar ocasionando tanto medicamento, y hoy la verdad es que la medicina personalizada, para lo cual se requiere una buena patología, un buen estudio molecular que nos permita determinar exactamente en dónde estuvo la falla, en la parte molecular, y esos estudios moleculares muchas veces también te dicen qué paciente va a ser susceptible a qué medicamento para poder empezar esa terapia. Hoy, en muchos de los cánceres, que ya está determinado qué tipo de pruebas son las que hay que usar, las pruebas moleculares, la verdad es que el médico espera 15, 20 días a tener el resultado para poder ser más asertivo en el tipo de terapia que tiene que estar utilizando para cada paciente. Eso, después del tumor board, se determina si el paciente requiere o no requiere una prueba molecular, si es susceptible o no una prueba molecular. Si es susceptible, se pone la ruta para que entonces, dependiendo de la ruta de cada paciente, se determine si empieza con una infusión de algún medicamento dirigido, Sí. si empieza con una cirugía o empieza con una radioterapia. Pero eso lo tiene que determinar el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado que defines es lo que se conoce como un tumor board. Correcto. ¿Y en qué consiste? ¿Quién forma parte de eso? ¿Cómo se toman las decisiones ahí adentro? El tumor board no es algo que nosotros hayamos inventado, la verdad es que se utiliza en todo el mundo, inclusive el Instituto Nacional de Cancerología, que en la Ciudad de México es la forma de trabajar. Ellos no le llaman tumor board, pero tienen la unidad funcional de cáncer de mama, la unidad funcional de cáncer gástrico, etcétera. Y lo que hacen es reunir a los expertos que tiene que ver con un cirujano oncólogo, tiene que ver con un oncólogo médico que tenga la especialidad, por ejemplo, en mama, tiene que ver con algún radiooncólogo, generalmente un patólogo, un biólogo molecular, los cuales con toda la información
pueden tener de los estudios que se hicieron previamente a cada paciente, determinan cuál es el mejor camino. Okay. Entonces ahí, en base a las guías nacionales e internacionales, determinan cuál va a ser el mejor camino para cada paciente. Por eso es muy importante que, y tú lo decías en un tema personal, cuando uno tenga un familiar, tratar de que la decisión sea colegiada. En México tenemos extraordinarios médicos oncólogos, yo te diría que a la altura de cualquier oncólogo a nivel mundial. Generalmente los oncólogos médicos quirúrgicos y radiooncólogos participan activamente en congresos nacionales e internacionales, por lo cual ellos conocen perfectamente cuál es lo más innovador para el cáncer. Sin embargo, el abordaje es lo más importante, por dónde empezamos. Y creemos que la decisión colegiada es la forma de tomar la mejor decisión por dónde empezar a atacar el cáncer para que tenga un mejor resultado. Claro, eso que dices es muy importante porque pues habitualmente uno no se preocupa por estas cosas hasta que te pasan, ¿no? Hasta que tienes cáncer, hasta que un familiar tuyo tiene cáncer y todos confiamos en el médico, pues básicamente que o que lo detecta primero o que lo diagnostica y esto puede ser un poco polémico, pero si alguien de nuestra familia o la gente que nos escucha, si tienen algún familiar o ellos mismos se enfrentan con un problema oncológico, deberían exigir que su tratamiento fuera supervisado por un cuerpo colegiado. Sí, sí. Yo creo que sería lo ideal. Hoy la verdad es que todavía estamos en la costumbre de confiar en nuestro médico, ¿no? Y ese es un tema cultural que tenemos en México, ¿no? Y que creo que cada vez va a ir tendiendo a cambiar. Hoy la sugerencia muchas veces es buscar 2 o 3 opiniones, ¿no? De gente experta, de gente que sea recomendada, que tenga renombre de alguna manera y poder determinar cuál es el médico que más confianza me da. Si tenemos 3 opiniones y 2 son iguales y una no, pues nos vamos hacia las 2 que son iguales, quizás claro, seguramente, y vemos con qué médico me siento más cómodo, ¿no? Pero idealmente es que sea un cuerpo colegiado. Claro, porque otra vez, o sea, entiendo la importancia de tener segundas o terceras opiniones, pero nuevamente le dejas la decisión al paciente, que es la persona menos capacitada para tomar esas decisiones. Correcto. Hoy fíjate que el paciente se enfrenta en muchas cosas, ¿no? Porque también ahora influye el broker también, o influye el asegurador, el pagador. Entonces, la verdad es que luego tienes a mucha gente con información que va de alguna manera dentro de la misma enfermedad, que el paciente no tiene otra cosa en la mente más que pensar en su enfermedad y que uno oye cáncer y cree que es muerte, sí, que eso afortunadamente ya no es. Uno escucha cáncer y dice, me voy a morir y me voy a quedar pobre. Claro. ¿No? Esa es la preocupación que viene. Y la verdad es que no, la verdad es que hoy quizás pobre sí, pero muerte no. Y déjame explicarte por qué, ¿no? Yo nunca he visto una especialidad y he trabajado muchos años en el tema de salud en el país que cambie tanto las guías de tratamiento. Quizás en un año puede cambiar el cáncer de pulmón 2 o 3 veces las guías. La verdad es que eso hace un reto para que los oncólogos estén todo el tiempo actualizados, ¿no? Porque esto cambia constantemente. Hay nuevos fármacos que afortunadamente ayudan a que el paciente tenga una sobrevida mucho más prolongada, una calidad de vida mucho mejor. Y la verdad es que eso lo vemos que en el corto plazo cada vez va a venir nuevos medicamentos, mejores resultados para los pacientes, pero obviamente un reto para los pagadores. Porque desafortunadamente estos productos no son baratos. Estos productos cada vez son más costosos y cada vez hay que usarlos más tiempo. Sí. Algún momento yo participo en los congresos nacionales e internacionales y me gusta mucho platicar con los oncólogos a dónde ven la oncología en unos años. Y la verdad es que la mayoría de ellos ven la oncología como un tema crónico, ¿no? Como es la diabetes. Pero vas a tener que vivir siempre de un fármaco, siempre dependiendo de un medicamento. No te vas a morir, pero vas a tener que ir a un tratamiento prolongado o de por vida. Entonces, la verdad es que ahí es donde los pagadores o la misma industria farmacéutica tendría que buscar esquemas que de alguna manera puedan dar el acceso a más pacientes durante un periodo mucho más largo que lo que hoy se tiene. Mencionas eso y la verdad es que para nosotros también es un reto muy importante, lo hemos platicado en varios foros y en muchas oportunidades. Nosotros hoy en el sector privado, en el tema de la salud, nos estamos enfrentando con un reto importantísimo, que es uno, la inflación médica, ¿no? La inflación médica lo que está causando es que las pólizas de seguro cada vez sean más caras. Las nuevas regulaciones también, el tema del SAT, del IVA y todo eso también impactó en los precios de las pólizas de seguro. Y lo que está pasando es que las pólizas de seguro prácticamente están siendo incomprables, ¿no? ¿Quién puede tener $1,000,000 para comprar una póliza cuando tiene 70 y tantos años al año? Pagar $1,000,000, hay gente que mejor no lo está haciendo.
Y esto me pone a pensar un poco en lo que hemos estado trabajando y hemos estado viendo de qué podemos hacer como industria, específicamente en el tema oncológico. ¿Cómo podemos hacer para hacer un modelo sustentable? Porque hoy lo que estamos viendo es que sí hay un modelo con un avance tecnológico importante, donde, como bien dices, hay nuevos fármacos, nuevos tratamientos, nuevos aparatos, pero todo eso evidentemente tiene un costo importante, porque pues, el costo de la investigación no es poco, ¿no? Es muchísima investigación para eso. Modelos como el que hemos implementado pueden ayudar también a poder hacer una eficiencia en términos de costo. Pero, ¿qué ves tú en el tema oncológico? O sea, si este avance sigue y el avance tecnológico sigue y sigue siendo cada vez más caro, lo que va a pasar es que sí, como bien decíamos, sí te van a curar, pero no se va a poder pagar o no va a haber quién lo pague. Desde el punto de vista no público, sino desde el punto de vista privado, donde tenemos que idear modelos que sean sustentables y idear una alianza con los pagadores, ¿qué se te ocurre a ti que podemos hacer como industria juntos para poder generar un modelo más sustentable que el que tenemos hoy? Yo creo que lo primero es que esto es un gran reto, pero siempre ante un gran reto hay grandes oportunidades, ¿no? Entonces no podemos sentarnos a decirnos, no, pues no veo por dónde, ¿no? Al contrario, creo que hay muchas formas. Tenemos que trabajar tú lo dijiste, los que estamos en esto, los que estamos en el sector salud, incluyendo pagadores, incluyendo industria, incluyéndonos nosotros en generar nuevos modelos. Hoy sabemos que el 10% del cáncer se considera que puede ser de un origen hereditario, lo cual pues son los menores, ¿no? Lo demás, el 90% quizás viene por costumbres de lo que vivimos el día a día, estrés, alimentación, fumar, alcohol, hábitos, etcétera. Pero hoy sabemos también que el cáncer, si se puede detectar en etapas tempranas, es mucho menos costoso, ¿no? Independientemente del fármaco, y se puede también tener una sobrevida mucho mayor, ¿no? Volverse a reintegrar o curarse completamente. Curarse completamente y volverse a reintegrar tu trabajo y a tu vida normal. Entonces yo creo que los modelos hoy que vemos de los pagadores en donde no quieren pagar en prevención, creo que es un error, sobre todo en cáncer. Sí. Cuando nosotros tengamos modelos de grupos en donde podamos hacer estas pruebas, y no son pruebas genómicas, es más bien lo que sabemos hoy en día, ¿no? Para cáncer de mama, tal edad, pues la mastografía, para cáncer de próstata, tal edad, pues lo que es el antígeno prostático y si no, pues una biopsia, etcétera, ¿no? Todo este tipo de modelos en los principales cánceres, si podemos tener una población controlada y detectarla a tiempo, la verdad es que el costo que hoy vemos, precisamente por detectar tardíamente, porque los cánceres que se detectan son muy avanzados, pues la verdad es que sí nos ven un panorama complicado. Pero incluir en este modelo temas de prevención, la verdad es que creo que ahí es donde todo mundo deberíamos estar pensando. Para detectar temprano, para tener mejor sobrevida y para que tengamos mejores resultados todos. Sí, según entiendo, digo, ni tú ni yo somos médicos y como bien decíamos, pues tampoco debemos entrar en lugares donde no conocemos, pero estas cosas sí más o menos las conocemos. Para la gente que nos escucha, ¿qué recomendaciones tendríamos? Entiendo que los principales cánceres que afectan a la población son colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Sí, empezamos por el número uno, desafortunadamente es el cáncer de mama, ¿no? Que es y si ese lo sumas hacia lo que posiblemente ovario y cervix, la mujer es como que el foco, ¿no? Donde hoy vemos un gran riesgo. Próstata ha crecido mucho, el hombre ya está casi a la par con mama. La verdad es que próstata es un tema que ha crecido mucho, colon en un tercer lugar y pulmón en un cuarto lugar. Y para efectos de prevención, como recomendación a todo el mundo que nos escucha, decir, oye, a ver, para el cáncer de mama, pues hay campañas, muchísimas campañas de mastografía que todos conocemos y eso sería el gold standard hoy, ¿no? Para el cervicuterino igual, pues un Papa Nicolau que es una prueba bastante sencilla, económica, que si se hace a tiempo y se detecta a tiempo puede tener resultados también definitivos, ¿no? De remisión total. En el tema de próstata, el antígeno prostático, si sale elevado, pues una prueba de sangre, ya no se requiere pruebas terribles como las que... Al menos que se vea algún tema. Exacto, como las que existen ahí en los mitos, ¿no? Pero bueno, una prueba de sangre te determina si tienes una próstata inflamada o no, y ya luego, si es que sí, habrá que determinar la etiología de la inflamación. ¿Qué otro veíamos? Colon. Colon, la verdad es que hay una prueba que se llama FIT. La prueba de FIT, claro. Que la verdad es también una prueba muy económica en la cual nos determina si ven alguna alteración en el organismo, pues sí, tener que ir a hacer una colonoscopía para poder descartar cualquier enfermedad que pudiéramos tener, pero la verdad es que la prueba FIT sí se debe hacer como una campaña activa en la prueba FIT
Y Esa no es tan común, ¿no? O sea, no la tenemos tan presente como el tema de la mastografía o la prueba del antígeno prostático. Y debería ser más común porque el cáncer de colon también es bastante deberíamos de frecuente. promoverla más activamente, con lo cual también va muy vinculado a que si una persona sale con un riesgo dentro de la prueba FIT, sí tendría que pasar a hacer una colonoscopía urgentemente, Claro. ¿no? Para poder descartar cualquier actividad que se tenga. Entonces, sí tendríamos que buscar estos modelos, digo, paquetearlo a lo mejor, en donde, Sí. oye, sale esto, pero no te preocupes, hay esto a un precio accesible. Oye, Bueno, fíjate, en todos los hospitales San Angelín, para la gente que no en escucha, todos los pues pueden hospitales San hacerse Angelín, una prueba obviamente, FIT. Exacto. claro. Cualquiera de estas pruebas están disponibles. Y para el cáncer de pulmón, digo, hay gente que tiene riesgo específico, ¿no? Los fumadores. Es que exactamente, no todos los que tienen riesgo específico, fumadores, que digo, a lo mejor no en donde estamos hoy en día se cocina con leña internamente, pero los que están expuestos al humo o contaminación, pues sí se debe tener por lo menos una tomografía Una simple, tomografía. por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años. Y fíjate que cáncer de pulmón está muy determinado, que una tomografía, un fumador de que lleva toda la vida, se van a empezar a ver lesiones desde muy temprano, ¿no? Lesiones Ok. las cuales pues es una cirugía, se quita la lesión y tan, el cáncer Y deja de desaparece, fumar idealmente, ¿no? idealmente. Pero el cáncer desaparece, ¿no? Porque se quita esa Ok. pequeña lesión. Entonces la verdad es que lo que pasa es que el cáncer de pulmón es un cáncer silencioso, igual que el de ovario, que cuando se detecta etapas ya muy avanzadas. La única forma para detectar los cánceres silenciosos pues, es estar constantemente haciendo algún tipo de pruebas que nos permitan evitar caer en un cáncer avanzado, lo cual pues ya no tenemos más que una sobrevida de acuerdo al medicamento, lo cual vuelve a ser muy caro y lo cual la verdad es que es donde nadie quisiéramos estar, ni los Ok. pagadores ni nosotros. Como recomendación final, pues digo, evidentemente estamos ante una situación en donde claramente la prevención es mucho mejor que la cura, ¿no? Y donde la prevención, que no es tan compleja tampoco, pues nos puede dar resultados muy importantes. Pero la gente que ya pues, pasó a otro tipo de etapa y que quizás nos esté escuchando y que diga, oye, fíjense que yo tengo esto y mi médico no, pues, está solito y tampoco me recomendó ir a un cuerpo colegiado. ¿Cómo se puede acercar al COI? ¿Qué debe hacer alguien así, de alguien común, de a pie, como cualquier mortal que dice, yo tengo este problema o algún familiar? ¿Qué debiera de hacer? Pues mira, lo primero es que cuando hay un tema de algún riesgo, que algún médico les diga alguna sospecha, es acudir a un especialista, ¿no? Nosotros en el COI tenemos el 01800, hacemos campañas activas en redes sociales de COI para poder darnos a conocer cada vez más. Y de acuerdo a estar con un grupo de expertos, lo primero es confiar. Sí, Si desafortunadamente en el tratamiento, perdóname, en la detección detectamos que sí es un tema de cáncer, pues la verdad es que atender lo más rápido posible. ok. Hay 3 cosas muy importantes. Lo que decíamos, tratar de que sea un cuerpo colegiado el que tome la decisión, creo Pero, que es muy perdón, antes de eso, importante. prácticamente alguien que quiere buscar al COI, ¿dónde los encuentra? 01800 o en nuestra página de COI, www.coisalud.com. El 01800 ahí está, la verdad es que ahorita no lo traigo aquí. Bueno, pero en la página lo pueden ver. En la página lo pueden ver, pero tenemos nuestro 01800, tenemos nuestro call center y ahí mismo le agendamos una cita. Tenemos sucursales en la Ciudad de México, varias sucursales dependiendo de dónde vive el paciente. En Guadalajara tenemos 3 sucursales también divididas a lo largo de la ciudad. Sí, Y en Tijuana tenemos otra sucursal actualmente. ok. Sí confiar mucho en el grupo de expertos que determinen el tratamiento de cáncer. Cuando se tenga que hacer un tema quirúrgico, seguramente estaremos aquí con ustedes porque confiamos mucho también en lo que ustedes brindan como hospital y que trataremos siempre de que el cáncer que se determine pues vaya pegado a las guías y al mejor tratamiento. Es muy importante que un paciente cuide mucho la decisión colegiada que decíamos. Es muy importante que el paciente siempre cuide, aunque parece risa lo que voy a decir, pero que de dónde vienen los fármacos que se le van a administrar. Hemos tenido muchos problemas con Sí, falsificaciones y sí, desafortunadamente en México robos. existe mucho robo, piratería. La verdad es que es algo que nosotros en COI ponemos siempre mucho ojo en que nunca compremos medicamentos que no sean de un distribuidor autorizado. Los que no saben, la industria farmacéutica siempre utiliza distribuidores autorizados, entonces ahí nos garantizan que viene un fármaco de origen de donde debe ser. Y también otra cosa que me puede ayudar es el precio. Si yo veo un precio por abajo de lo que comúnmente se vende un fármaco, Si es demasiado bueno no para ser existe. verdad, probablemente no sea No verdad. existe. Tengan cuidado, hay mucha falsificación. Lo mejor que puede pasar es que a lo mejor estén inyectando agua, pero lo cual es que no va a tener un mejoramiento en su tratamiento. No se dejen sorprender. Desafortunadamente seguimos viendo cada vez más piratería en este tipo de medicamentos. Y otra cosa que es bien importante, también tú y yo lo vivimos.
a los que tienen seguro, los pseudobrokers que hoy están en el mercado. Es muy importante que si un broker les dice, oye, no vas a pagar coaseguro deducible, eso tampoco existe. La verdad es que cada quien contrata su póliza de acuerdo a ciertas condiciones, pero sobre todo pensando en estos altos costos que hoy en día se tiene en el tratamiento integral del cáncer. Es que muchas gracias, Roberto. No, de acuerdo. Pues muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en el siguiente capítulo del podcast y pues, todo por hoy. Gracias.